Buenos días, buenas tardes y buenas noches, como sea el caso. Le damos la bienvenida a cada uno de ustedes. Mi nombre es Sara Gilliat. Soy agricultora y criadora de cabros y soy parte de una organización nacional de la coalición de granjas familiares nacional. Quiero agradecerles por estar aquí hoy. La asistencia es muy agradecida. La idea de esta introducción era para poder oír de nuestras contrapartes europeas para compartir sus experiencias con la regulación de sus precios. Para nosotros, el que se le pague justamente a los agricultores forma parte de el proceso para lograr la sustentabilidad y eh, sembrar de manera ecológica y tener comunidades vibrantes y economías vibrantes y resilientes, dejando de todo al llamado mercado libre que jamás realmente ha existido. Es igual a, en efecto, darle todo lo que amamos a personas que solo piensan en la ganancia. Esperamos oír de distintos agricultores de Estados Unidos de distintas escalas que se unan en contra del sistema que está haciéndole daño a agricultores como a las personas comunes. Como agricultores tenemos que asegurar que nuestras prácticas construyan la biodiversidad, aseguren los ciclos acuáticos como contribuyentes de nuestras comunidades y nuestras economías. Tenemos mucho poder y con ese poder y con el conocimiento que las políticas agrícolas son reglamentos escritos por los seres humanos, juntos podemos trabajar para volver a reescribir esas reglas para propósitos que afirmen la vida. Con ese espíritu, se lo paso a nuestro moderador Raj Patel, que es aliado, autor y director cinematográfico y profesor en la Universidad de Austin. Gracias, Raj. Gracias a usted, Sara, y gracias a todo el mundo por estar aquí. Voy a mantener mis expresiones bastante breves, porque la razón por la que estamos aquí es para deshacer la controversia de cómo el récord y la documentación ha sido distorsionada sobre las manifestaciones agrícolas y de agricultores en Europa, eh, aquí en Estados Unidos. Si la prensa cubre en cualquier momento estas protestas, las representan como algo muy distinto a las manifestaciones de agricultores en la India, donde parece, donde parecen ser de manera militante antigubernamentales y anti-Estado y a favor del pueblo, pero en la cobertura de las manifestaciones en Europa es como si los agricultores estuvieran aliándose a la extrema derecha. Y si fueran antiambientales, y estas representaciones de los agricultores europeos no podría ser más lejos de la verdad, y estamos aquí para rectificar el récord y para entender que el terreno de organizar y luchar por los agricultores europeos, particularmente para los agricultores pequeños y familiares, a través de la producción sustentable. Esto puede sostener a Europa a través de la crisis climática y el resurgimiento de la extrema derecha. Voy a introducir tres presentadores increíbles, les introduciré ahora y luego pondré las reglas sobre cómo vamos a interactuar. Primeramente, será Javier Sánchez, quien es un agricultor de tierra seca orgánico que está produciendo eh, en España junto con una pequeña granja. Es también participante activo de la Unión de Agricultores y Rancheros de la región de Aragón, que es parte de de las organizaciones de rancheros y agricultores de la coordinación. Javier también es activo dentro de la coordinación de la Vía Campesina en Europa y es parte de el Comité Internacional Coordinador de la Vía Campesina. Actualmente es miembro de esta misma, trabajando en grupo sobre políticas públicas relacionadas a la década de la agricultura familiar. Florent Seban es un agricultor orgánico cerca de París, Francia,
Él y su pareja Sylvie fundaron su granja La Femme Sapus hace 12 años en una tierra cuyo dueño es el pueblo. Producen vegetales, frutos, hierbas y miel. Todo lo que producen es, se vende a través del estilo francés CSA, también conocido como la AMAP, Asociación del Mantenimiento de la Agricultura Campesina, y Florent es también portavoz del movimiento CSA francés Miramap. Mathieu Courgeot es un agricultor lácteo en el oeste de Francia. Ha estado envuelto en la Unión de Agricultores Franceses, en la Confederación Paisana, por 10 años, particularmente en la reforma de políticas agrícolas comunes para Europa. También es copresidente de la colectiva Nurir, una colectiva francesa de la sociedad civil y de organizaciones agrícolas dirigidas a implementar políticas alimenticias y agrícolas ecológicas, democráticas y justas. Básicamente mi rol aquí es medir el tiempo. Todo el mundo recibe 15 minutos. eh, y también se nos ha dicho, y lo sabemos gracias a a nuestros camaradas, integrantes de la Vía Campesina necesitan recordatorios de sus límites de tiempo, así que en 10 minutos, a los 10 minutos vamos a estar dejándoles saber gentilmente, y a los 15 minutos le demostraremos una señal que ya se le acabaron sus 15 minutos, y si se pasaron de tiempo, van a oír un asno, y no, tratemos de no pasarnos. Vamos a tener nuestros 15 minutos de fama para todo el mundo, y se lo paso a Javier. Javier, ya es su turno, empiezan sus 15 minutos ahora. Muchas gracias, moderador. Para mí un placer poder compartir este diálogo y ojalá que este diálogo pueda continuar y fortalecer todas nuestras luchas. Nosotros, un pequeño análisis de cuál era la situación, todos los motivos que han levantado la onda de movilizaciones de los agricultores que han barrido muchos países de la Unión Europea, principalmente Alemania, Francia, Bélgica, España, Rumanía y otros. Es verdad que no es fácil hacer comparaciones, pero hay un hilo común de todas las dificultades que enfrentamos el modelo social de la agricultura familiar, que está siendo amenazada, masacrada por las medidas políticas y económicas de la Unión Europea y de las grandes corporaciones internacionales del agronegocio. Solamente un dato: que en los últimos 17 años han sido eliminadas 9,1 millones de explotaciones agrícolas en la Unión Europea. Esto es 800 explotaciones por día. Y seguimos con el reparto injusto de los dineros públicos en la política agrícola común. El 80% de ese presupuesto va a parar al 20% de las grandes explotaciones y del agronegocio. En definitiva, enfrentamos esas políticas que favorecen el negocio internacional y no el comercio local, en vez de cuidar la alimentación de nuestras propias poblaciones. Esto es precisamente un eje del paradigma que defendemos desde Vía, como es la soberanía alimentaria. La Unión Europea es el principal importador de commodities del mundo, y el ejemplo de la soja no es más que soja y maíz para lo que es todo el desarrollo de la ganadería intensiva en la Unión Europea, sobre todo en mi país, en España, y es el mayor exportador de productos transformados, ¿no? Y se nota que esa ha sido la prioridad porque se ha triplicado en los últimos 20 años y además todos los días nuestro modelo familiar y social enfrentamos esa producción industrial, ese control de la distribución internacional y además todos los días amenazados por los fondos de inversión que saquean nuestro territorio
y además últimamente utilizando la bandera de la descarbonización de la energía renovable que con total impunidad viene a nuestros territorios a saquearlos sin darnos ninguna opción. Esa es una de las luchas que enfrentamos y en ese sentido todos los días nos estamos jugando la rentabilidad de nuestras explotaciones y la situación que han sido las principales reivindicaciones de nuestros mensajes en estas movilizaciones que de forma activa nuestras organizaciones de Vía Campesina Europa, y en este caso COAC en el Estado español, en conjunto con Vía Campesina Europa en Bruselas, hemos estado enfrentando, ¿no? O sea, pidiendo la derogación de los tratados de libre comercio que todos los años continúa la Unión Europea empujando, como Mercosur, como el acuerdo con Nueva Zelanda, los acuerdos con Chile, Kenia, México, India, Australia, e incluso el que con Canadá, el CETA, que se sigue aplicando sin haber sido ratificado, saltándose todas las normas de decisión democrática. Mis compañeros probablemente hablarán más de lo que son las cuestiones clave de la política agrícola común, que han traído también una mayor incertidumbre al modelo social y familiar, como es una reforma de la PAC, de nuevo, con la excusa de la descarbonización de la economía, que es más como una PAC más verde, pero es más un greenwashing, creo que se pronuncia así, un lavado verde de las mismas políticas neoliberales y comerciales, ¿no? Y necesitamos un presupuesto que se reparta de forma más justa por el empleo que significamos, porque somos trabajadores de la tierra y de cuidado del ganado y por lo tanto esas ayudas deberían ir por las personas que estamos trabajando y no por el número de hectáreas. Otra reivindicación es que cada vez más en cada reforma de la PAC, de la Política Agrícola Común, se nos dice que se va a simplificar la carga administrativa. Y lo que ha ocurrido es exactamente lo contrario. Cada vez multiplican más todas las normativas, todas las burocracias. Además, nos obligan a una relación digital con la administración y en un sector en donde solamente el 3% de los activos agrarios tienen menos de 35 años, un sector que más del 55% tiene más de 55 años, por lo tanto es un sector que está completamente envejecido, ¿no? Esa es la situación del contexto en donde se han producido la suma de factores de incertidumbre, como digo, de malestar, de una crispación real y de rabia que sumada a las sequías que se han padecido en algunas zonas, a una situación de militarización de la economía. Sabemos que no es un fenómeno solamente de la Unión Europea, pero que nos afecta de lleno porque ha venido detrás de todo el impacto del COVID, que ha significado un aumento brutal de los costes de producción y unos costes y unos precios de nuestras producciones que no han estado a la altura y que están por debajo, por lo tanto, de esos costes de producción. Y es precisamente en estas movilizaciones que ha sido uno de los ejes también fundamentales. Como digo, la reforma de la PAC, la inseguridad, la burocracia, la guerra, los costes de producción y los precios. Pero entonces, ¿qué ha pasado en la Unión Europea? En la Unión Europea hemos visto como todos los años ha habido movilizaciones, pero ¿por qué han sido con tanta información y tantos medios de comunicación implicados? Porque en enero empezaron las de Alemania, continuaron en Francia y de repente nos vemos a finales de enero una campaña brutal, muy bien orquestada y manejada y financiada por industrias de diferentes puntos de España
industrias agrícolas, financiando campañas mediáticas a través de redes sociales que por WhatsApp en un par de semanas se introdujeron como una red de 500 redes de WhatsApp en todos los pueblos del Estado español. A las movilizaciones, copiando algunos de los mensajes de fuerza, como precios, como competencia desleal con las importaciones, como las normas medioambientales, que es como el gran estigma que era la Agenda 2030, y capturando la atención de miles de jóvenes que ya no están en la lógica histórica de construcción de una organización agraria, de asambleas presenciales, sino que funcionan exclusivamente por lo que les llega por Instagram, por lo que les llega por las redes sociales, y hemos visto cómo esa campaña mediática unía a absorber la atención, unía un ataque a nuestras organizaciones, un ataque brutal de insulto personal, de desprestigio, de que no conseguimos nada, tratando de capturar las ideas principales muy bien estudiadas, aunque se llamaban plataformas espontáneas, se llamaban plataformas llamadas a la rebeldía, pero que en realidad lo que escondían es precisamente a ponerse en el escenario delante de a pocos meses de las elecciones europeas. Ese ha sido otro de los motores de toda esta estrategia mediática, donde muchos medios de comunicación han hinchado de forma muy importante todo ese efecto, todas esas movilizaciones de gente a golpe de mensaje de WhatsApp llenando de cientos de tractores, y mientras nosotros, todas las organizaciones agrarias en la Unión Europea, hemos estado con nuestro calendario de movilizaciones, que además ha sido el calendario de movilizaciones y los mensajes que he dicho de Vía Campesina Europa en relación a precios justos, en relación a rentas, en relación a la regulación de los mercados, los ejes principales que estos han copiado. Pero es que además en el Estado español hemos estado movilizando no solo a nivel estatal, participando de las movilizaciones en Bruselas y además también en nuestras regiones, ¿no? Ha sido a veces una situación muy tensa con estas estructuras y soportar todas estas estrategias, pero creo que hemos sabido mantener la coherencia y cómo después de estos meses y después de las elecciones europeas, donde todo el objetivo que tenía la ultraderecha, que es cierto que ha pegado un golpe fuerte en los resultados en algunos países, yo creo que serán los compañeros los que puedan decir, en España han mantenido esas posiciones de la ultraderecha, pero es una situación bien complicada la que queda en el Parlamento Europeo entre la derecha y la extrema derecha frente a otras opciones en las que se venía empujando un modelo social y más sostenible, ¿no? Creo que es importante en estos últimos minutos también hacer la reflexión de cómo en el Estado español conseguimos una ley de la cadena alimentaria que ahora estamos trabajando a nivel de Bruselas, con una directiva marco para prohibir las prácticas desleales de la gran distribución y que claramente dice que no podemos tener precios por debajo de nuestros costes de producción. Hay muy pocos lugares del mundo que tengan esta ley. Ahora, la lucha es aplicarla. Los compañeros de Francia están en ello. En Bruselas seguimos empujando para que haya un observatorio de precios, de qué va pasando con las importaciones, qué precios están jugando en los países de la Unión Europea, de tal manera que se garanticen las rentas, porque eso incide directamente, además, en la situación en que los jóvenes tienen que tomar la decisión de se incorporan, los hombres y mujeres deciden incorporarse al sector agrario o realmente lo ven todo negro. Esa es una lucha, creo que muy importante,
que además que estamos compartiendo con otras regiones de Vía Campesina Europa y creemos además que es, ese observatorio de precios creemos que es importante. Yo un ejemplo concreto, el precio de los cereales, gracias a que los pactos que han hecho el lobby de la fábrica de piensos que alimenta la potente ganadería del porcino en el Estado español, en los acuerdos de importación de cereales de Ucrania ha provocado además que tengamos un 30 o 40% bajada de precios mientras mantenemos unos altos costes de producción. Es por tanto esa línea de trabajo, esa línea de lucha en la que seguimos queriendo intercambiar y fortalecer y poner en común nuestro trabajo. Y asimismo lo estamos haciendo en todos los foros, también en la FAO y también en la década de la agricultura familiar, donde estamos trabajando con todos los compañeros y compañeras de Vía Campesina Internacional, que como saben ustedes también está el compañero y luchador Patty Naylor. Gracias. Una visión más soberana. eh, y próximo viene Florón. Florón, me gustaría saber si está listo para tomar sus 15 minutos y adelante. Saludos, ¿puede oírme bien? Mil gracias por invitarme. Es muy interesante para nosotros tener este webinario, especialmente para tener la perspectiva de Javier, porque incluso estamos discutiendo un poco sobre los colegas europeos y no es suficiente y realmente estamos enfrentando las mismas situaciones. Así que le dejaré saber lo que ha sucedido dentro del último mes y en las movilizaciones de agricultores y verán también semejanzas con la situación que presentó Javier y también empezó en Alemania, pero mientras empezó en Alemania, muchas uniones francesas estaban observándola y pensando si se iba a importar a Francia, pero entonces empezó en Francia con los productores de vino que están enfrentando dificultades gravísimas con el cambio climático, pero tienen muchas pérdidas por competencia internacional, así que estaban muy enojados y también había enojo y rabia entre los productores lácteos y de carnes. Y básicamente todos los agricultores fueron afectados por estas manifestaciones. Empezó en enero y febrero y duró hasta marzo. Y básicamente los agricultores estaban en las autopistas y en las carreteras y la prensa, la gran mayoría de los medios estaban hablando constantemente de la agricultura, así que fue interesante tener algún tipo de debate sobre la agricultura. Nunca habíamos tenido eso. Y todas las familias y todas las personas en las barras estaban hablando sobre esto y esto fue un momento muy interesante y básicamente había un descontento general entre los agricultores y pienso que nosotros los agricultores pequeños y también la agricultura apoyada por la comunidad también enfrentamos esto. Enfrentamos dos problemas principales que estaban compartidos entre agricultores. El primero era un problema de ingresos y también el segundo problema era con los acuerdos de libre comercio. Y estos dos estaban entreconectados. Y usualmente no hablamos con otros agricultores que, no, que sean distintos a nuestras industrias, porque están en círculos distintos. Y aquí durante estas protestas sí logramos hablar. Lo que encontré muy interesante es que tenemos algo en común. Tenemos esta demanda por un ingreso estable, especialmente mientras surgen algunas demandas y algunos reclamos nuevos de parte de la sociedad para adaptar los modelos agrícolas para las exigencias ambientales en la sociedad. Lo que yo sí entendí durante estas manifestaciones es que, y estas movilizaciones, incluso mis colegas quienes no hacían agricultura orgánica y hacían agricultura de exportación con muchísima maquinaria y con eh, granjas masivas,
sí podrían, sí estaban dispuestos a cambiar sus modelos, si se estabilizaba el modelo, si se estabilizaban los ingresos y los costos de producción. Y ese sentimiento estuvo presente entre la gran mayoría de los agricultores porque es que hay un gran problema de ingresos y debido al problema de ingreso podríamos, si se superara este problema de ingreso, podríamos conducirnos a una transformación masiva de la agricultura en nuestro país. Y lo que sucedió justo después es que la unión principal, que fue dominada básicamente por productores de grano y de cereal, estamos aquí. Disculpa, puede ir un poco más lento porque la interpretación está teniendo dificultades sosteniendo la interpretación en cuanto a su análisis fantástico. Solo un poco más lento, por favor. Sí, lo que vimos es que estas dos demandas, estos dos reclamos, el problema con los ingresos y el problema con los acuerdos de libre comercio, se engrandecieron especialmente porque los productores de grano y de cereales, quienes son nuestros vecinos en la región de Beauce, que es muy cerca a París, entraron al movimiento porque sentían que su gran unión, que tenía su mayoría en su elección, estaba fuera del círculo y querían estar dentro del movimiento. Y entonces vinieron con muchas organizaciones y impusieron demandas eh, para bajar las regulaciones ambientales, así que habían personas exigiendo eh, estabilización del ingreso y no estaban opuestos a respetar las regulaciones ambientales, pero entonces llegaron los productores de cereales, las grandes explotaciones agrícolas que propusieron que la solución es que sí podemos intentar asegurar un ingreso para todo el mundo, pero si bajamos las regulaciones ambientales, entonces será más fácil producir. Y obviamente para nosotros eso fue una gran división en el movimiento, porque esta unión, el Estado le hace mucho caso y oye mucho a este movimiento y fue mucho más fácil para el gobierno aceptar esta exigencia y este reclamo de bajar las regulaciones ambientales en vez de ser más innovador para asegurar un ingreso para cada agricultor o para deshacer los distintos acuerdos eh, de libre comercio. Así que basado en eso tuvimos un matrimonio, una gran unión entre estas dos uniones o sindicatos, entre el sindicato y la unión y el gobierno. Entonces tenían una agenda común para minimizar las regulaciones ambientales sobre los pesticidas, sobre la regulación de la crianza de animales, las regulaciones del uso del agua, a pesar de que habían grandes exigencias y demandas de parte del público general hacia un sistema agrícola más coherente y sostenible. La respuesta del gobierno a través de esta unión puede decir, vamos a asegurarnos que su vida sea más fácil para el agricultor, no dándole seguridad y asegurando sus ingresos, respetando las regulaciones ambientales, sino bajando las regulaciones ambientales. Entonces, esto vino en el momento en el que el gobierno estaba preparando un préstamo para la agricultura. Entonces, todas estas medidas para bajar las regulaciones ambientales fueron integradas. Esta baja fue integrada en el préstamo para que tuviera mayor impacto en los agricultores, pero ninguna parte de ese préstamo fue integrada. Disculpen, está entrecortado. Perdimos a Florent. ¿Puedo irme ahora? Lo que estaba diciendo es que
en ese préstamo la demanda de las grandes uniones para bajar, para bajar las regulaciones ambientales. Eso fue integrado en el préstamo, pero obviamente nada fue integrado en cuanto a los acuerdos de libre comercio, a los tratados, ni tampoco sobre los ingresos, la estabilización de los ingresos. Entonces, básicamente, el gobierno está diciendo que vamos a ayudarte a ti y vamos a defenderte a ti, agricultor. Y esto fue a la presidenta de la Comisión Europea para que ella se asegure que las regulaciones de la Unión Europea minimizados, sean minimizadas en en ciertos aspectos. Y, y esto condujo al hecho de que las regulaciones ambientales fueran bajadas en toda la Unión Europea, pero no hay nada para asegurar un ingreso justo para los agricultores. Nuestra interpretación fue que esto creó una gran frustración entre los agricultores porque fue extremadamente difícil para ellos ir a manifestarse y movilizarse durante días y noches. Muchos no estuvieron en sus granjas por 2 o 3 semanas estando en la calle y no lograron casi nada. Y la Unión Grande dijo, está bien, hay que dejar de movilizarnos. Así que lo que sentimos es que sigue habiendo una enorme cantidad de frustración entre los agricultores y como dijo Javier, lo mismo sucedió en Francia. Esta frustración eh, está siendo cooptada por el partido de la derecha extrema. Previamente el problema era contra los migrantes, pero en cuanto a los asuntos ambientales podían promover la agricultura local, aunque ahora para el último año hicieron un cambio enorme y ahora se alinearon por completo con con los agronegocios, los grandes agronegocios y están abogando porque se sigan bajando las regulaciones ambientales y ahora nos enteramos que están llamando a los agricultores para dejarles saber que ellos van a bajar las regulaciones ambientales en nombre de ellos. Y el problema es que ahora entramos, como dijo Javier, había elecciones europeas y en nuestro país el riesgo es alto y ahora estamos en una situación donde vamos a tener una elección general nacional y la extrema derecha está eh, bastante alta y puede que incluso lleguen al primer ministro con una mayoría en el Parlamento y su agenda sobre la agricultura es extremadamente contradictoria a, a lo que promovemos en la vía campesina, en MIAMAP, en la convergencia de la agricultura familiar nacional y básicamente tienen una agenda que está alineado con la agroindustria, que es para exportar la agricultura y para nada orgánica. Lo que todavía tenemos algunas esperanzas, porque durante ese proceso la prensa realmente habló mucho sobre la agricultura y habían distintas encuestas y muchas personas viviendo en nuestro país han incrementado su conocimiento sobre lo que está sucediendo en las granjas y especialmente muchas personas sí se dieron cuenta que había un problema de ingresos y eso era muy difícil realmente esperar de los agricultores cambiar ambientalmente sin que la sociedad costee o pague por los costos de esos cambios ambientales. Así, habiendo dicho eso, sabiendo que es muy difícil lo que estamos experimentando y viviendo políticamente, tenemos esperanzas reales porque sentimos que la sociedad está lista para imaginar nuevos modelos y nuevas modalidades de cómo asociar a los agricultores y cómo financiar la agricultura que nos haga llegar alimentos, pero que también haga llegar muchos servicios ambientales como descontaminar el agua, el aire, sanar la tierra y también para generar empleos localmente en sociedades que están en constante movimiento y que tienen menos empleos en en el tercer sector y para que tengan más en el sector agrícola. Esa es una de nuestras esperanzas
y nuestros sistemas en la agricultura apoyada por la comunidad en el sistema AMAP también han comprobado que en una crisis como esa no estaremos dependiendo de subsidios públicos, estaremos dependiendo de las personas que estarán pagando por las cosechas completas y estaremos haciendo llegar una parte de la cosecha semanalmente y estamos manteniendo nuestro ingreso fijo por todo el año y estamos comprobando que con este ingreso para las personas que se han suscrito a un bono de, nues- de nuestra granja, estaremos haciendo agricultura agroecológica, estaremos transformándola. Así que lo que sentimos es que hay mucha conciencia pública que hay que generar, pero tenemos modelos que deben ser promovidos y la cuestión clave nuevamente es el ingreso. El ingreso permite eh, el aspecto ambiental y cómo podemos asegurarnos que hayan ingresos estabilizados. Y una de las maneras que nuestros movimientos pueden hacer esto es asegurándonos que haya un sistema de seguridad social alimenticio alim- en el que cada familia contribuirá a un sistema común donde tendrán el derecho de comprar alimentos con este sistema para comprarle alimentos a sus productores locales. Y hay dos metas, dos objetivos: asegurarse que cada individuo y familia tenga la posibilidad de obtener su soberanía alimentaria comprando alimentos sanos y de buena calidad cerca, y también que haya una demanda, lo que significa un ingreso estable para los agricultores. Esa es la propuesta que estamos intentando eh, promover y empujar y esperemos que si llegue otro gobierno lo logremos. Su tiempo fue perfecto, Florán. Mil gracias por eso y gracias por la profundidad de ese análisis. Sé que no puede ver el chat en su celular, pero está recibiendo mucha retroalimentación positiva, en donde las personas están muy emocionadas por su análisis y vamos a tener un poco de conversación y un poco de tiempo para que les tres de ustedes, ustedes tres tengan la oportunidad de tener esta conversación para encontrar las cosas en común. Pero antes de hacer eso, quiero conducirnos al último presentador de hoy, Matthew. Sus 15 minutos empiezan ahora. Mire, gracias. Bueno, lo va a decir en inglés, en francés. Yo estoy ubicado en el oeste de Francia y si vamos a, si queremos regresar a la movilización de agricultura, hay una pregunta en el chat que vi que en el 2019 que hubo una protesta que fue muy importante, siguiendo decisiones políticas, hablando de la producción de ganado. Y esas protestas las vimos también en Alemania y luego en España, en Grecia y en Francia. Así que vemos que hay muchísima movilización en la agricultura en Europa y podemos ver que realmente refleja la crisis que estamos viendo y la esquizofrenia que vemos, que el que tiene el Estado enfrentando estas luchas agrícolas o agrarias, y como vemos que la agroeconomía y las corporaciones son las que se están adueñando de nuestras industrias. Y volviendo al tema, podemos ver que hubo una serie de manifestaciones o movilizaciones de distintos temas y distintos reclamos, pero podemos ver que gran parte de los agricultores que protestaron
en el sudoeste de Francia, pudimos ver que había mucha preocupación sobre los cambios ambientales y climáticos, y también hubo una protesta de parte del movimiento para generar conciencia de la agricultura orgánica, porque podemos ver que está en una crisis actualmente. La instalación y el modelo que se utiliza por la agricultura, si trato de caracterizar el asunto completo, habían tres tipos de protestas sucediendo a la misma vez. Si son esos productos y la diversidad que vemos en el mundo agrícola, podemos ver que aquí en Europa los pequeños agricultores y la gran agroeconomía, podemos ver que la brecha se está ampliando entre los distintos tipos de agricultura. Es mucho más en Europa que en otros lugares. Y sabemos que vamos a generar eh, lo más grande que sea la finca, lo más grande que sea la agricultura pequeña, porque se quedan con nada. Y sabemos que las fincas grandes tienen miles de hectáreas y los otros. Y, y otro punto es la falta, la diferencia entre ingresos. Podemos ver que las fincas más grandes sabemos que un gran porcentaje de los agrícolas pequeños están viviendo bajo la pobreza y desde el crisis de COVID se ha aumentado la necesidad de electricidad, el costo de la electricidad y de productos. Y eso es parte de la protesta que tenemos, porque los precios que han puesto durante la agricultura y lo peor es el costo de producción. Y otro elemento que me parece muy importante y que mis colegas han mencionado es que el precio, el precio puede ser muy bajo, pero otros tiempos está muy alto y hay una inestabilidad. Y es muy difícil para nosotros como trabajadores campesinos poder trabajar en condiciones como estas, con precios que no son estables, por ejemplo. Yo soy productor de productos lácteos y escuchamos que el precio subió desde 2 o 3 años y esto nos pone en una posición muy difícil. Entonces las protestas que tenemos en precios para poder compartir más igualmente y balancear con las industrias. Sabemos que esto ha sido parte de la pelea histórica, de la lucha histórica. Entonces, esto es el primer punto que quiero hacer. El segundo punto es poder regular el mercado, porque estamos en un mercado unilateral en Europa, donde pasamos un nivel de armonía entre la Unión Europea. Entonces, esto es una demanda que tenemos y es muy real. Y cuando pensamos sobre el costo de producción, tienen que
dejar de firmar esto de los mercados libres, estos acuerdos de mercado libre, porque tenemos que reubicar. Bueno, eso es todo sobre este punto, pero mi tercer punto tiene que ver con el cambio ambiental, porque la preocupación que tenemos en la agricultura, estamos muy preocupados sobre los cambios ambientales, porque hay muchas razones. A veces, a veces no tenemos suficiente irrigación, no tenemos acceso a agua para poder regar al campo, y eso es parte de la tensión que vivimos. Y hay crisis en, en la agricultura. Y tuvimos la enfermedad de Marcao, y esto impactó nuestra agricultura también. Pero sabemos que esto está conectado con el cambio ambiental. Entonces ahí está. Cuando miramos a todas estas crisis juntas, genera una esquizofrenia global sobre el mundo agricultural. Y la última cosa que me gustaría mencionar, que me parece muy fundamental, es cómo perdemos mucho de nuestra cultura. Aquí en los números de agricultura, en el campo, muchos de ellos cierran negocio. Y, y eso es un tema que es muy difícil en el mundo agricultural. Las políticas que están, que están actualmente previenen poder salir. Y para poder salirnos de esto tenemos que aumentar su finca, bajar el costo de producción, comprar más máquinas, pero eso es como la serpiente comiéndose la propia cola, porque queremos aumentar la productividad, pero no tenemos más ingresos, y cuando entramos a ese sistema se tiene que comer al vecino, y ese sistema no funciona. Perdón, estoy hablando muy rápido. Y cuando decimos al fin, al fin del punto tenemos los consumidores. Pensamos sobre Francia, somos el, el séptimo en fila en términos de poder en el mundo. Tener el consumidor que ahora tiene que tomar una decisión en términos de consumir y alimentarse de una forma sana. Y podemos decir, todas esas pólizas y políticas han existido, y no están en punto, no sirven. Y podemos ver que todo lo que todas las políticas que están implementando es para beneficiar a la gran agroecología, la gran agricultura, las empresas grandes, y no contestan las respuestas, no responde a los problemas que tenemos, no le contesta las problemáticas del mercado internacional. No ayudó con la agricultura común en Europa. Y actualmente podemos decir que en estos tiempos han intentado de agregar. En un lado intentamos con bajo ingreso y bajo, está un poquito muy rápido. Entonces, efectivamente lo que queremos decir es que no tenemos que tomar decisión entre la agricultura y las condiciones climáticas ambientales que estamos enfrentando. Y queremos hablar sobre las sociedades, los consumidores
tenemos que ver qué pueden ser los ingresos, cómo se ve el mercado, y esto pasa por tratos y para poder, y luego para poder llegar a la agricultura, que es parte de esa campaña, tenemos que tener sangre nueva, sangre joven que entra a ese mercado también. También tenemos que poder tener las herramientas que son indispensables, porque hoy sabemos que tenemos cambio ambiental que está amenazando para nosotros la agricultura. Si queremos continuar produciendo la comida, si queremos continuar produciendo comida para los años que vienen, tenemos que poder conservar nuestras formas de producir, tenemos que conservar la tierra, el crecimiento. am, y tenemos políticas agriculturales que no apoyan eso. Y esa es la situación en que estamos. Y tenemos elecciones en Francia en 15 días y elecciones europeas que también vienen y las condiciones no se ven buenas, especialmente en esos temas. Pero todo el trabajo que hemos hecho localmente para poder hacer que la agricultura se vuelva un tema no será suficiente, tenemos que tener cambio en política, tenemos que tener reforma y el riesgo que creo que veo es que estamos enfrentando un ciclo vicioso sobre el cambio climático, el empeoramiento del ambiente, de la población, eh, que le dicen que sigan las políticas que no funcionan, que va opuesto a estos retos que estamos enfrentando. Y entonces ese es ese ciclo vicioso que tenemos que romper. Y eso es lo que estamos tratando de hacer en Francia y en otros países, es crear esas alianzas entre el mundo agricultural y las sociedades sociales para poder crear una presión para las políticas en la Unión Europea y al nivel internacional también. Y pararé aquí. Muchas gracias. Fantástico. Muchas gracias, Matthew, por ese resumen de, como dijiste, esas tensiones entre el, el sistema de del sistema alimenticio y el sistema alimenticio que queremos. Y esos dos están como en una tensión esquizofrénica, como se mencionó, y lo que queremos hacer es resolver esa esquizofrenia y lo haremos en esta llamada, o por lo menos comenzaremos. Entonces, antes de tomar muchas de las preguntas que han generado, tomemos esta oportunidad, como Florent sugirió, para tener un diálogo breve entre todos ustedes, para, para ver si tenemos preguntas entre ustedes. Javier, pregunto si te puedo invitar a reflexionar sobre lo que has escuchado hoy, Flora y Mathieu compartir, y hacer preguntas, o por lo menos, o de pronto dar brevemente tu respuesta. Tenemos como una media hora que nos queda. Ahí tenemos algunas preguntas, pero si quieres involucrarse entre ustedes, tomemos unos momentos para hacer eso también. Javier, ¿cuál sería el tuyo? Bien, no entendí bien, Raj, qué era lo que querías que hiciéramos ahora, que reflexionáramos sobre lo que hemos escuchado. Sí, puedes reflexionar en lo que has escuchado de Francia y si eso suena familiar o si quieres hacer preguntas de nuestros camaradas, este sería el tiempo. Ujú. Yo creo que las intervenciones que he escuchado se complementaban perfectamente, ¿no? Porque Flogan ha dado en un hilo conductor muy fuerte. O sea, si por un lado llevamos décadas
en una dirección de un modelo de producción más sostenible, donde una parte de los productores cogió un camino más profundo, más de agricultura orgánica, más de producción para la comunidad, más para los mercados locales, más viendo las políticas a todos los niveles de la administración, porque hablamos de Europa, del Parlamento Europeo, una Comisión Europea que no es democrática, atiende primero a los lobbies. En segundo lugar, el Parlamento Europeo, que no tiene capacidad de legislar. Quien propone las leyes es la Comisión Europea. Seguimos con los gobiernos, y seguimos con las regiones y los municipios, la municipalidad, los ayuntamientos. Es en todos los niveles donde la lucha por la soberanía alimentaria tiene oportunidad de avanzar o de enfrentar. Es decir, una buena conexión y un trabajo de alianzas a nivel de la comunidad local o regional hace que las producciones de hortalizas o de frutos secos o de pequeñas producciones de carne tengan posibilidad de tener un mercado de proximidad. Y este es un ejemplo. Pero en líneas generales, la mayoría de los productores está enfrentado a mercados bien del Estado, bien de toda la Unión Europea, e incluso producciones que van a la exportación. Es ahí donde la pregunta de fondo que Flogan colocaba encima de la mesa es: claro que queremos respetar todas las normas medioambientales, pero a precios por debajo de los costes de producción es imposible. Es imposible, porque tenemos que cerrar la explotación. Y lo ha dicho el compañero, o sea, si la sociedad a la vez no acompaña para empujar una garantía de precios, por tanto, una garantía de rentas, esa posibilidad se queda solamente en los pequeños espacios, en los pequeños nichos en cada lugar del mundo. Pero para que sea una oportunidad para incorporar a hombres, a mujeres, desde la diversidad, desde las diferencias de los territorios, de situaciones, diversidad de género, etcétera, para enfrentar todo eso, es que, por lo que Vía Campesina está en esas luchas comunes, a pesar de determinadas diferencias, en la que son claves que entendemos por la soberanía alimentaria. Y en Europa habíamos abandonado demasiadas veces, porque nos llamaban como si fuéramos de otro planeta cuando hablábamos de regulación de mercados, cuando enfrentábamos los tratados de libre comercio con Estados Unidos, con Canadá, donde siempre ganan los mismos, win-win, siempre ganan los mismos y siempre pierden los mismos, pierden los pequeños productores, siempre en todos los lugares que van desapareciendo. Y ese modelo que enfrenta, a la vez, como bien ha dicho el compañero Matthew, enfrentamos también ese paradigma mental en todos los sentidos de la sociedad, donde cómo es posible que lo que yo en 40 años de sindicalismo nunca había vivido, que es que en 3 semanas, con fondos financiados, sean capaces de armar una campaña por WhatsApp en todo el Estado español, movilizando a la gente joven que, a golpe de WhatsApp y con los argumentos más bestias, más brutales, más de rabia, como si fuera una película de no sé qué, del ejército, ¿no? Insultando, captan a los jóvenes que se suben a los tractores, y en medio de esas movilizaciones está también nuestra gente. Lo ha dicho, creo que claramente, Matthew o Flogan, creo. Entonces, esa reflexión es la que nos pone encima de la mesa la necesidad de este tipo de diálogos, la necesidad de conocer de que no estamos solos, a pesar de las diferencias que nos hacen creer, de que tenemos sinergias en las que fortalecernos, que concretamente y en este momento, desde la soberanía alimentaria, desde lo local, a la soberanía alimentaria
desde lo global, es lucha local, lucha global. Estas movilizaciones también han servido para poner en jaque el tema de la globalización, pero una reflexión muy dura. ¿Por qué en los últimos tiempos, y voy a tratar de decirlo con el máximo respeto, porque sería una reflexión? Voy a poner otros ejemplos que no sean de Estados Unidos. Bolsonaro, Milei, ahora Le Pen en España, Vox en España, Le Pen en Francia, los alemanes, de repente aparecen como los defensores de los más pobres, de repente aparecen como defensores de los más desfavorecidos, de repente son capaces de captar la atención y enfrentar a todo el trabajo que desde las universidades, desde las grandes alianzas, desde la gente comprometida, desde nosotros mismos, cómo enfrentamos esa avalancha que utilizan los bots en Facebook, en Instagram y tal, y con una capacidad impresionante. ¿Cómo enfrentamos eso? ¿Cómo preguntamos a los jóvenes y a las jóvenes qué tenemos que hacer? ¿Cuál es el medio de comunicación que tenemos que emplear? Si con un WhatsApp, cuando nosotros necesitamos un mes para organizar una movilización y ellos a golpe de hacen pum y colocan 100 tractores en la carretera. Estas son un poco las reflexiones que me invitan, las reflexiones que he escuchado de los compañeros, y de todas formas la lucha continúa, y la solidaridad y la cooperación son claves. Javier, muchísimas gracias por eso. Y quiero darle la oportunidad a Mathieu y a Flora para responder, pero también tenemos muchas preguntas también. Y una pregunta que tengo yo, lo que estoy escuchando es que sí hay un crisis de ingresos comenzado por esos acuerdos de mercado libre y las fuerzas de la agricultura industrial y por financia. Y esto es algo que enfrentan los trabajadores agricultores de la entera Unión Europea. Los de la vida campesina quieren tener agroecología y enfrentar el tema de cambio climático. Y será caro, y la sociedad lo debe pagar. Y en esta crisis global hay un momento que la derecha está tratando de quitar el tema y dicen, ok, aceptamos los subsidios, pero queremos hacer ver, como Javier dijo, eso es la gente, el pueblo, contra unos climáticos en algunas ciudades. Y tenemos esta esquizofrenia lucrativa. Eso no ocurre accidentalmente, ocurre por diseño. Y en un lado tenemos nuestras políticas preferidas para las fincas familiares sostenibles. Hablamos de la política de sostenibles que estaban mencionando Javier y también Mathieu y Florent. Y también tenemos las políticas del derecho extremo, manteniendo políticas, robándole a nuestra agenda, manteniendo monopolias. Y eso es la tensión que veo que Javier está enfrentando. ¿Cómo pueden robar nuestra agenda cuando nosotros hemos estado trabajando en eso por tanto tiempo? Y doy la bienvenida a las reflexiones, particularmente de Florent y Mathieu. ¿Cómo es que este momento podemos continuar armando con solidaridad internacional y cómo podemos pelear? Y también tenemos algunas otras preguntas, entonces le voy a dar a los intérpretes un segundo. Tenemos otras preguntas que son básicas sobre el contexto de la Unión Europea. Para nosotros, la idea de un mercado solo, singular, es un mercado individual con muchos jugadores y muchas diferentes cadenas, pero hay un precio en particular, están mirando al
al intercambio en Chicago, hay diferencias en Europa en el norte, Europa del sur. También hemos hablado y tenemos preguntas sobre qué es lo que está ocurriendo en, en los Netherlands y la antipolución y las fincas de porcino también. También se lo puedo pasar de pronto a Flora y Mathieu para discutir un poco sobre esto, todo, cualquier cosa que le parezca interesante. Flora, ¿puedes comenzar? Sí, creo que necesitamos 3 o más horas para poder contestar todo esto. Tengo una pregunta para Javier, que es una esperanza que tenemos es que en la operación acá, nosotros ganamos algo, que era los trabajadores campesinos que tienen bajo ingreso. Eso no es aceptable, especialmente si esperamos tanto de ellos, especialmente la transición climática. Y una pregunta para Javier y luego continúo. También es el caso en España que básicamente usted siente que la población está en esa crisis, están más conscientes de que los trabajadores campesinos tienen bajo ingreso y no aceptan que tienen bajo ingreso, especialmente como están esperando tanto de los trabajadores campesinos, especialmente en términos de lo que enfrentan climáticamente. Pero lo que yo siento es que nosotros hicimos esta interpretación de que la derecha izquierda, la derecha extrema toma control y los sindicatos grandes toman control y pusieron un montón de tractores en las carreteras y esto es muy difícil para nuestro movimiento aceptarlo porque estamos trabajando por años y 4 o 5 años tuvimos una movilización gigante en las calles de climática y estamos en el corazón de la pelea climática con los trabajadores campesinos y con las asociaciones y coaliciones. Y estamos viendo un momento muy difícil, como estamos diciendo, que eso es menos que ver con, no vemos, no vemos la duda, vemos el movimiento, vemos el derecho extremo, pero creo que eso es temporario, que ganamos el entendimiento de que los trabajadores campesinos necesitan ingreso, pero también hablamos de que nuestras campañas de pronto son de metodologías antiguas. Estamos tratando de competir con las fincas grandes, poniendo tractores en las calles, cuando ellos ponen casas encima de los tractores. Nosotros queremos competir con ellos para poder, ellos pueden ser 5,000 en una carretera y nosotros en una autopista y nosotros 100 en un círculo. ¿Y cómo podemos educar a la gente a convertir sus necesidades de las transiciones climáticas en alianza con nosotros en vez de en oposición? Y lo que hicimos sobre los últimos 2 o 3 meses es unas protestas que, en que los trabajadores, poderes de agroecología, trabajadores campesinos, nos unimos con muchos diferentes organizaciones, de organizaciones climáticas, de sindicatos laborales. Ayer estábamos con sindicatos laborales en una movilización contra la derecha extrema y mencionamos las demandas de derechos sociales con la demanda para ingresos a los trabajadores campesinos y transformación climática y esas alianzas que nos están sacando del trabajo de agricultura a entrar más a la sociedad civil organizada
La movilización más grande que hemos organizado en nuestra región fue en París, cuando tuvimos a muchas personas en un cuadro muy famoso y éramos 200 trabajadores campesinos, pero habían 2000 am, personas de la sociedad civil, del público, especialmente personas jóvenes, de organizaciones de jóvenes, nos estaban dando una imagen completamente diferente a nuestra pelea, y una de nuestras opciones es definitivamente aliarnos con organizaciones que están muy lejos del mundo de agricultura. Y cuando estamos hablando de personas que son diferentes de nuestros colegas típicos, vemos que ellos tienen una gran expectativa de nosotros y también tienen una enorme cantidad de tiempo que pueden dedicar para nosotros poder empujar esta agenda del ingreso de los trabajadores agricultores, y podemos tener una gran transformación. Fantástico, Flora. Mathieu, me gustaría dar el micrófono para poder reflexionar y responder. No estoy recibiendo interpretación en, en inglés del francés. Y el mercado, ¿cómo podemos, cómo podemos tener la gran agrocorporación? Ni podemos discutirlo hace unos años, pero ahora sí lo podemos discutir. Entonces, eso es algo que cambia. Eso significa que se vuelve algo que es muy complicado cuando hablamos de las organizaciones globales de comercio. Tenemos que reinventar las diferentes formas de intercambiar entre las naciones, y todo el trabajo que han hecho las personas que vinieron antes de nosotros y el movimiento de agricultura internacional, podemos ver la fruta de su labor ahora. Entonces, lo que tenemos que hacer es parar el derecho extremo, y están viviendo en éxito y tenemos que pararlos. Y es un tema de sobrevivencia, no solo de la organización, agricultura, pero para todos. Si el derecho extremo toman poder, que esto es un tema de sobrevivencia y la presión que necesitamos a largo plazo. Hay muchos fondos públicos que están siendo empujados al sector agroecológico, pero tenemos que poder regular mejor el mercado, porque cuando miramos a estos fondos públicos, desafortunadamente no apoya muy bien el sector. Tenemos que reorientarlo a una transición y que queremos que sea acompañada. Cuando miramos a todas las luchas que enfrentamos, tenemos que, uno, mejor regular el mercado, y luego podemos reorientar la productividad para poder acompañar a los diferentes sectores que necesitamos. Y luego, ¿cómo, cómo lo hacemos? Estoy convencida que la organización agricultural que están en lugar ahora tienen que, tienen que poder nosotros tenemos que poder organizarnos para crear las nuevas redes sociales y redes para tenemos que hacerlo vía organizaciones, vía el colectivo. Tenemos que continuar ese trabajo que estamos haciendo en las organizaciones para poder acompañar los jóvenes. Hay muchas personas jóvenes que quieren y tienen esperanza de ser trabajadores de agricultura,
tenemos que estar ahí y compartir la tierra, porque para hacer trabajo de agricultura tienes que tener tierra, un poquito de tierra, y tenemos que saber compartirlo. Y tenemos que continuar esto. La vida campesina en Europa, tenemos que dar un nuevo perspectivo. Y creo que las organizaciones que son locales, internacionales, nacionales, esas son herramientas que son muy fuertes. Hasta si es difícil para nosotros verlo en ese momento, si notamos que la fuerza de esos movimientos lo podrán ver a largo plazo. Y claro que con sociedad social y las alianzas que podemos tener con ONGs y comunidades, hay algunas organizaciones que tienen unas diferentes agendas de nosotras, pero tenemos que aumentar nuestra capacidad para poder trabajar juntos. Y creo que el reto que enfrentamos es, es un gran reto, y ha sido años en que hemos estado armando con otros países en el mundo, pero la respuesta se ha mantenido lo mismo. Tenemos que continuar peleando porque esta respuesta tiene que convertirse a una política pública y para los millones y billones de trabajadores campesinos en el mundo. Muchísimas gracias, Matías. Y frustradamente nos estamos llegando al fin de nuestro tiempo juntos y todos quieren saber la visión y el camino que proponen sus organizaciones desde ahora a un futuro ecológico en que los trabajadores agroecólogos están siendo apoyados en la transición de de las fincas industriales a la agroecología. No es posible que en el minuto que tienen, que podemos aprender todo eso de ustedes, pero espero que de pronto puedan mostrarnos las áreas en que podemos buscar sus organizaciones y sus visiones de futuro. Javier, tienes una pregunta de Flora para a usted, y de pronto si tienes unos comentarios finales para continuar esta conversación. Javier, En un un minuto, minuto, desafortunadamente. en un minuto. La vida es eterna en un minuto. Bueno, la pregunta de Flogan será para quedar otro día y estar toda una tarde comiendo y bebiendo buen vino y buena cerveza, artesana, si es posible, local. La clave creo que está en la construcción, la reconstrucción de una conciencia colectiva, después de décadas de individualismo, donde las grandes fuerzas dominantes financian a estos grandes grupos de extrema derecha, capturan porque han estudiado, pero han estudiado al milímetro, han escaneado al milímetro a la población para después actuar con las redes, con Facebook. No podemos solamente con la buena voluntad, la experiencia de 40 años del sindicalismo, de vía campesina, sino tenemos que bajar abajo y a construir, reconstruir escuelas de formación, a construir, reconstruir escuelas de formación, escuelas de comunicación, donde los propios jóvenes que de estas movilizaciones han salido con mayor conciencia de lucha, porque no todos se han ido a votar rápidamente a la ultraderecha, con ello, es decir, cómo tienen que ser, aunque nosotros desconfiamos de que el sindicalismo o la construcción política o la movilización se haga desde un WhatsApp o desde un Instagram, pero esas herramientas son imprescindibles en cómo construimos, por tanto, nuestras herramientas, nuestras formas y modos de educación y de formación. Y el último punto, en las alianzas habrá que decirles a los compañeros de viaje la siguiente pregunta. ¿Queremos ir más rápido? Podemos ir pequeños grupos. ¿Queremos ir más rápido? Podemos ir pequeños grupos. Iremos muy rápido y nos podemos aliar
con un montón de grandes ONGs medioambientalistas que no tienen ningún interés en luchar contra los tratados de libre comercio, que no tienen ningún interés en el debate de los precios. O bien, construir la solidaridad de todos, el modelo de social, familiar e indígena, construir esa unidad desde esos parámetros de elementos comunes que nos permitan claramente dejar claro que tiene que ser una sostenibilidad social, una sostenibilidad medioambiental y una económica, porque si no están las tres patas, no es posible, pero insisto en la primera cuestión. Creo que enfrentar al lenguaje dominante, hay un lenguaje dominante, favorecido en los medios de comunicación, en las grandes corporaciones, y por tanto tenemos que bajar abajo y empezar a fortalecer nuestras redes, nuestros hilos, nuestras alianzas, pero con las ideas claras, ¿no? Creo que esa es la clave de lo que tenemos que hacer en los próximos meses para enfrentar, salirnos de la frustración, del odio y la violencia que emplean perfectamente estos grandes grupos, que se nutren de manipular a la gente más desfavorecida desde el odio y la violencia. Y nosotros justamente decimos no, desde la construcción de comunidad, desde la construcción de cuidados, desde la construcción de comprensión de cuáles son nuestras realidades, desde la diversidad en todos los sentidos. Disculpa que me pasé de tiempo. Solo un poco, Javier. Muchas gracias por esta inspiración, ese cierre inspiracional. No sé si Flora o Mathieu, en los 30 segundos que tenemos, tienen algo más que le gustaría agregar. Puedo compartir dos cosas en los 15 segundos por cosa. La primera es que puede ser difícil del otro lado del Atlántico entenderlo, pero somos diferentes países con diferentes culturas, pero es muy interesante lo que experimentamos esta primavera, porque experimentamos lo mismo, con la misma rabia en diferentes países, entre trabajadores agrocultores de agroecología y en los diferentes sectores. Nos trae a un debate público al nivel europeo, que es extremadamente importante porque nos trae a una transformación política al nivel europeo. En ese momento, el derecho extremo tomó el control porque no estábamos preparados y creo que debemos prepararnos más, debemos poner nuestro tiempo más al nivel europeo porque aquí es donde ocurre. Y otra cosa importante, si queremos la sociedad en que necesitamos en nuestras luchas para tener acceso a comida, no podemos promover un sistema que es solo para la minoría de la gente. Promovamos un sistema que acepta a todos y en nuestras demandas queremos encontrar formas de lo que vamos a proponer como productos de comida serán asequibles para la gente, no, no solo para los, los campesinos de bajo ingreso, pero también para asegurar de lo que sale de nuestras fincas está de alta calidad y asequible para la gente. Entonces necesitamos a más personas para crear esas transformaciones y tenemos que reconocer el acceso a la comida al nivel europeo. Muchas gracias, Flora. Gracias por tu brevedad de inspiración. Y Mathieu, unas palabras finales. Nosotros estamos notando y somos testigos a la desigualdad que está aumentando entre los trabajadores campesinos y la gran agricultura. Y cuando miramos el clima, está yendo muy rápido. Vamos un poco rápido, perdón. Estoy tratando de ir rápido para cerrar.
pero lo que quiero decir es que quiero organizarnos para trabajar juntos en la entera Europa. Tenemos que ganar esta lucha y estoy convencido que ganaremos. Muchas gracias y perdón por terminar y que nos acabó el tiempo, pero gran gracias profundas por esos momentos de análisis y de esperanza a Javier y Mateo y Flora, por la solidaridad que podemos crear no solo entre nuestros países, pero más de nuestros países. Se lo paso a Marlene Rojas para cerrar, pero muchas gracias. Adiós. Chao, adiós, un placer. Buenas tardes, buenos días, buenas noches, donde quiera que nos encontremos. Bonjour, bon night, buenas tardes. Pues bien rapidito, mi nombre es Marlene Rojas, yo soy miembro de la mesa directiva de los defensores de la agricultura familiar aquí en Wisconsin, o sea, Family Farm Defenders, y he estado involucrada en el movimiento campesino con o sin tierra desde hace 20 años, pero realmente desde que nací. Pues hemos escuchado ya, hemos escuchado algo muy emotivo, inspirador de los compañeros Javier, Loren y Matthew. Y ellos nos han dicho y nos han enseñado que han salido todos los agricultores de todo el mundo, desde la India hasta Europa, pues a las calles para demandar la justicia económica. Los agricultores en las movilizaciones, protestas, nos han mostrado coraje y esperanza. Pues la pregunta es, ¿qué hacemos con sus enseñanzas y su esperanza y su coraje? La pregunta es, si en Estados Unidos tendremos protestas similares y qué podemos hacer para crear un sistema agrícola que es más justo en todo el mundo. Queremos también decirles que aquí en Family Farm Defenders queremos tener una conversación en persona. Queremos que Javier, Lauren, Matthew y quien quieran más puedan venir aquí con nosotros para hablar y tratar estos asuntos, porque no es lo mismo estar en la computadora que tomar un té, un trago, como decía Javier. Así que estamos abiertos para esta colaboración y seguir trabajando en estos temas. Pues queremos también decirles que si quieres dar a la siguiente slide, pero si quieren seguir más informados, por favor, únanse o sigan la página web de la National Family Farm Coalition, la Vía Campesina y muchos otros grupos que han sido parte de pues esta lucha. Así que muchas gracias, merci, thank you por tan inspiradora conversación y también pues a todos los que han organizado este webinario, también a nuestro moderador Rash por tan linda moderación que nos dio y pues realmente por toda su inspiración en esta mañana, tarde y noche. Pues muchas gracias.